¿sí?, reunidos para estudiar la hoja 24, carilla B, en el tercer renglón de arriba hacia abajo, la primera palabra, Ve'habasar. Tenemos el último aprendizaje que nos trajo la Gemara, de donde nosotros aprendemos que las demás prohibiciones que dijo la Torá no consuman, se refiere a que no está permitido tener ningún tipo de provecho. Pero quedó pendiente un par de palabras de aquellos pesukim, que es lo que la Gemara quiere ahora terminar de analizar. Y dice así, dentro del análisis que había hecho la Gemara anteriormente, nos nombró este pasuk que hablaba de la ofrenda de armonía. Y nos dijo, la carne de esta ofrenda de armonía que haya tocado cualquier cosa impura, no va a poder ser consumida. Sobre eso, pregunta la Gemara, de Reshe, de Kerá, la Malí, la carne que figura al principio del pasuk, donde dice la carne que haya tocado toda cosa impura. ¿Para qué tuvo que aclarar la expresión la carne? Ya venía hablando de la ofrenda, era suficiente que nos diga, y si tocó la sherigá de Joldame, y si tocó cualquier cosa impura, es suficiente. ¿Para qué tuvo que agregarnos y aclarar con la palabra la carne? ¿Sí, no? Dice la Gemara, esto vino en el Rabbot Etzim Ulboná, viene a agregar que hay otras cosas que van a estar consideradas similar a la carne, a pesar de no ser carne. Por ejemplo, las maderas con las que se queman las ofrendas arriba del Mizbeach, arriba del altar, la lemoná, que era una hoja balsámica que se agregaba también a las ofrendas de vegetales, que estas, si bien no son cosas y productos consumibles, hablamos de esas hojas, hablamos de madera, igualmente la Torá nos está enseñando que exista que recaiga sobre ellas impureza y quien consuma de ellos sea castigado también. De hecho, ve a pasar, cuando el pasuk nuevamente vuelve a repetir y la carne, todo puro va a poder consumirla, que no era necesario otra vez que aclare la palabra la carne. Debería haber dicho Kol tahor y ojal. Y todo puro sí puede consumir. Entonces, ¿para qué agregó aquí también la palabra de basar? Por eso pregunta, basar de sefe, la malí. ¿Para qué necesito esta expresión? De Rabbot y Murim. Vino a agregarnos los imurim. Aquellas porciones, como nombramos anteriormente, que deben ser quemadas arriba del Mizbeach. Los riñones, el diafragma, el sebo del estómago, etc. Todos ellos deben ser quemados arriba del Mizbeach y nunca son consumidos por las personas. Sin embargo, el pastor nos está agregando aquí que a pesar de que hay ya una advertencia de no consumir estos productos, si se impurificaron y una persona ahora los consume, estaría trayendo dos prohibiciones: por consumir de lo que debía ser quemado arriba del Mizbeach y por consumirlos estando ellos impuros. Es decir, que estas dos expresiones que trajo el pasuk de basar, viene a aumentarnos cosas que normalmente no son comestibles, que también sobre ellas va a recaer la prohibición de impureza y consumirlos con impureza a pesar de que no son productos comestibles. Dice la Gemara y Murim, para prohibir estos órganos que se quemaban arriba del Mizbeach, Mea Tamlaf, que eso de allí, de ese otro pasuk lo aprendimos, de Tania, como está escrito en la Baraitá. El pasuk dice, aquella persona que consuma de la carne de los korbanot, de las ofrendas de Shelamim, de armonía, Asher la Hashem, que pertenecen a Boreolam, y ahí es donde Jajamim despertaron su interés. ¿Qué es esto? Asher la Hashem, que pertenecen a Boreolam. Es obvio que todas las ofrendas pertenecen y son para Boreolam. ¿Qué es esta aclaración? Asher la Hashem. Dijeron, de Rabbot y Murim. El pasuk vino a incluir que incluso aquello que debía ser quemado para Boreolam y no consumible por los seres humanos, ya que en el Korban Shelamim, en esta ofrenda de armonía,
hay mayoría que es consumida por la persona, si una minoría solamente se quemaba para Boreolam. Pasuk vino a aclararnos que incluso eso que debe ser quemado para Boreolam, Asher la Hashem, también sobre ello recae la prohibición de impureza al ser consumido. Entonces, ya lo aprendimos de ahí. ¿Para qué necesitamos este nuevo pasuk que estamos diciendo en la palabra de Habasar? Contesta la Gemara y dice, hay dos tipos de impureza distintos que está hablando el pasuk. Atam tumataguf bekaret. Allí, ese pasuk estaba hablando que el hombre que los iba a consumir, él estaba impuro, pero aquellos órganos estaban en perfecto estado. Ahí la Torá se está advirtiendo, un hombre impuro que consume de aquellos órganos que estaban puros, está prohibido, y hasta Hasbe Shalom, Dios no permita, está castigado con muerte prematura, como cualquier impuro que consume de los sacrificios y ofrendas. Ajá, Tum'at Basar Belab. Aquí el pastor nos está hablando a la inversa. El hombre está completamente puro y lo que se había impurificado son esos órganos. Aquí nos está enseñando la Torah que también hay una prohibición, pero es una prohibición más liviana. No hay castigo de muerte prematura, sería solamente latigazos. Por lo tanto, es necesaria tanto una derashá, un aprendizaje, como el otro, ya que hablan de situaciones distintas. Hasta aquí es lo que la Gemara termina de analizar de lo que había quedado pendiente de aquellas derashot, de aquellos aprendizajes anteriores, que la Gemara quiso darle aquí un cierre para terminar de aprender todo lo que se podría de esos pesukim. Ahora, la Gemara vuelve a retomar el tema original del que veníamos hablando, lo que son los isurim, la prohibición de consumir y la prohibición de tener provecho sobre distintos productos, como estuvimos analizando a lo largo de los últimos shiurim, de las últimas clases. Y nos dice así, Amar Biabu Amar Bio Hanan, dice el Biabu nombre del Bio Hanan, Kol Isurim Sheba Torah, todas aquellas prohibiciones que nos puso la Torah de no consumir, sea por ejemplo no consumir del cadáver de un animal, no consumir, sí, que sería la prohibición de Nevelá, no consumir por ejemplo de un animal que fue atacado, incluso que lo degollamos correctamente, pero tiene un tarfut, tiene una herida severa con las características que dice la Torá, que no se puede consumir, o cuando la Torá nos prohíbe consumir de la terumá que corresponde a los kohanim, etcétera, etcétera, sobre todas esas prohibiciones de consumo que dijo la Torá, en lo que nunca van a ser castigados con latigazos, a menos que lo hayan consumido de la manera usual y habitual. ¿Qué quiere decir esto? Lemaute mai. ¿Qué viene a excluir? ¿A dónde apunta esta aclaración? Amar Rav Shimi bar Ashi lemaute. Dijo Rav Shimi bar Ashi, esto viene a excluir. Por ejemplo, si mahal helev hay. Dentro de las prohibiciones tenemos no consumir sangre, no consumir cebo. Cuando yo voy a comer cebo, estoy pasando en una prohibición de la Torah, correspondería que me den castigo de malkut, latigazos. Sin embargo, si yo como el cebo o la grasa cruda, que no es lo normal y lo usual, Shepatur, está enseñando aquí, Biabu, voy a estar exento del castigo. La Torah solo prohíbe consumir de la manera que se consume. Si yo estoy ahora haciendo un acto anormal, consumiendo algo que no se suele consumir, no hay castigo de acuerdo a la Torah. Y de hambre. Hay quienes dijeron una versión un poquitito modificada, que Rabbi Abu no habló de lo que estaba prohibido de consumir, sino se refirió de lo que estaba prohibido de tenerse provecho por completo. Y dijo así, Amar Rabbi Abu, Amar Rabbi Yohanan, Kol Isurim Sheba Torah, todas aquellas prohibiciones de la Torah, de las cuales no se puede tener ningún tipo de provecho, en lo que era de Hanadatam, tampoco van a ser castigados con latigazos, a menos que hayan tenido provecho y uso de ellos también de su manera habitual. Lemaute mai, ¿qué viene esto a excluir? Amar Rav Shimi bar Ashi, dijo Rav Shimi bar Ashi lemaute, sheminiach helev shel shora niskal. Si por ejemplo, tomemos aquel toro agresivo que mató a una persona. Vimos ya anteriormente
que está prohibido de tenerse provecho de todo ese todo, incluso de su cuero, no se puede tener ningún tipo de provecho. Viene ahora un ser humano, agarra y toma del sebo de ese animal y decide darle un uso anormal. ¿Cuál es el uso que le dio? Al-Gabbe Makató, colocárselo sobre una herida a modo de cicatrizante o desinfectante, que no es en absoluto el uso que se le suele dar. Y si bien nosotros tenemos prohibido tener cualquier tipo de provecho, no solamente no consumirlo, provechos curativos también estarían prohibidos. Sin embargo, al ser que no es habitual que se le dé este uso curativo, Shehu Patur va a estar exento de que se le aplique el castigo de latigazos. Bekol Shiken o Shehu Patur. Más aún, estaría exento de castigo si llega a comerlo crudo, que es incluso más anormal y poco frecuente. Entonces, aquí en Rabbi Abu nos enseñó tanto en la primera versión como en la segunda versión una regla muy importante en nombre del Rabbi Yohanan, su maestro, que las prohibiciones de la Torá solo rigen de la manera habitual. Itmar Rame, dice la Gemara, si también estudiamos en otras fuentes, Amar Rabahab Bar Avia, Amar Rabasé, Amar Rabbi Yohanan, Rabahab Bar Avia dijo el nombre de Rabasé, que también él había transmitido el nombre de su maestro Rabbi Yohanan, el mismo Rabbi Yohanan que nos nombró acá Rabbi Abu, pero aquí nos llega por otras fuentes a través de otros alumnos, y ni a Heleb Shoshana Niskal, si se colocó cebo de aquel toro que debía ser apedreado, Al-Gabbe Makató, colocó de su cebo sobre una herida, Patur, va a estar exento de castigo por más que tuvo provecho de algo del cual estaba prohibido tener provecho. ¿Por qué? O sea que todas las prohibiciones que nos impuso la Torá solo son penalizadas con castigo cuando uno tuvo un provecho normal y habitual. Amar Bizerá, agrega ahora Bizerá y nos dice Metanena. Nosotros también estudiamos esto en las palabras de los Tanaítas. Está escrito en la Mishnah, en el tratado de Terumot, en Sofgimet Arbaim, Mishum Orla, dentro de la prohibición de Orla, de los frutos que están dentro de los 3 años de haber sido plantados, que ya vimos anteriormente, la Torá prohíbe todo tipo de provecho del fruto y de la cáscara del fruto que crece dentro de los 3 años desde el momento que fueron plantados. Sin embargo, si la persona pasa por la prohibición de la Torá, consume de esos frutos, debe ser castigado y debe recibir latigazos. Pero aclara ahí la Mishnah, si nosotros no estamos consumiendo el fruto propiamente dicho, hemos elaborado jugos, jugo de manzana, jugo de ananá, jugo de cualquier otro fruto que está dentro de la prohibición de Orlá, nadie va a ser castigado por el consumo de esos jugos de frutos de Orlá, a menos que sean 2 tipos de jugos, minazetim o minarabim bilbad. Solo el jugo de las aceitunas, que sería el aceite de oliva, y el jugo de la uva, que llamaríamos normalmente el vino. Son los únicos 2 jugos por los cuales la persona sería castigado de la prohibición de Orlá. Veilu, mitutim de limonim, no. Sin embargo, quiere decir que eximió de castigo si una persona consume jugo, sea de frutillas o frutos del bosque, de higos, de granadas, si ya que tienen que ser de árboles para que sea prohibición de Orlá, es únicamente de frutos de árboles, no de arbustos. Entonces, si una persona elaboró jugo de granada, jugo de higos, y los consumió, por más que estaban dentro de la prohibición de Orlá, no consumir dentro de los 3 años, no va a haber castigo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre jugo de granada a jugo de uva? Mai, Tama. ¿Cuál es el motivo?
la mishum de la kajileu de Hanadán, ¿acaso no es porque no está consumiéndolo de su manera habitual? No se suele elaborar jugo de higo, jugo de granada. Sí se suele elaborar jugo de uva y aceite de oliva. En rigor, lo que más se hace con la uva es vino y lo que más se utiliza la aceituna es para producir aceite de oliva. Esos serían sus usos habituales. En cambio, jugo de las demás frutas no es lo usual y por eso es que está escrito ahí que no debería ser castigado. Entonces, tenemos prueba en la palabra de este Taná que si no se consume de la manera habitual, no hay castigo. No es solamente palabras del Rabbi Yohanan, un amorá, sino encontramos fuentes antiguas ya de los Tanaim que también sostienen de esta misma manera. Sin embargo, Amarle a Abayé le dijo a Abayé, Bishlama yashmoinam perigufa de la cajile del Hanato Shapir. No comparto. Estaría correcto tu aprendizaje, le dijo, si la Mishnah hubiese hablado de los frutos y me hubiese hablado que la persona, por ejemplo, consumió un durazno de orlá, pero lo había hervido antes de comer, que no es tampoco lo habitual, hervir un durazno. Ahí hubiese sido correcto el aprendizaje que tú me estás diciendo, que no es castigado porque no lo consumió de la manera habitual. El Ajam Mishum deseable alma, por aquí no habló nunca de los frutos, nos habló solamente de los jugos. Y el motivo que no va a ser castigado no es por no consumir de manera habitual. Lo que nosotros aprendemos de aquí es otro concepto. Los jugos de las frutas no son considerados partes del fruto. El fruto que la Torá prohibió hace referencia a su cáscara, a su carne y a su pulpa, no a los líquidos que están contenidos dentro del fruto. Y por ese motivo es que no es castigado. En cambio, en la aceituna y en la uva, todo el producto mismo de la aceituna y la uva es solamente el jugo que está dentro de ellos. Pero las demás frutas, el jugo no es considerado parte del fruto y por eso es que no hay castigo. Entonces no tenemos pruebas en las palabras de los Tanaim a este concepto que nos quiso transmitir Rabbi Yohanan. Amar Abayé agrega ahora a Abayé y nos dice, a Kol Modim, sin embargo, a pesar de lo que acabamos de decir, que todas las prohibiciones solo son castigadas de ser utilizadas de su manera habitual y normal, están todos de acuerdo, que en la prohibición de haber injertado una semilla de uva con un grano de trigo y un grano de cebada, que de esa manera, al colocar las tres en un mismo hueco en la tierra, estaríamos transgrediendo prohibición de la Torá de acuerdo a todas las opiniones. En la prohibición de Kilea Keren, injerto de un viñedo, que la Torá dice que no se puede tener ningún tipo de provecho, pero la manera que está expresada la Torá no es no consuman de él. El pasuk dice por si van a tener que apartar y prenderle fuego a aquello que crezca. Es decir, no habló nunca de no consumir. Si el pasuk hubiese dicho no consumir, entonces nosotros interpretamos como dijo aquí Rabbi Yohanan, no consuman de la manera que se suele consumir. Aquí la Torá nunca nos advirtió no consumir. Dijo, porque van a tener que apartarlo y prenderle fuego. Entonces, cualquier tipo de provecho que la persona obtenga de ellos, incluso de manera anormal, también está dentro de la restricción. O sea que no puedo decir que la Torá me prohibió su uso normal. O sea que nunca me habló de su uso. Me habló, deben sí o sí exterminarlo y tenerlo apartado. Si yo no lo aparté y le di un uso, ya estoy en la falta y corresponde castigo indistintamente qué tipo de provecho yo obtuve de él. Maitama, ¿cuál es el motivo? Como acabamos de aclarar, o sea que no está escrito sobre él no consumir, no tener provecho. Metive preguntó, sin embargo, y si Ben Yehuda Omer, y si Ben Yehuda dijo, Menay de Basar de Jalab Sheu Asur, ¿de dónde sabemos que está prohibido consumir carne con leche conjuntamente? La Torá
nos habló de no cocinar, no cocinen. Pero ¿dónde está esta prohibición de no consumir de ellos? Nemarcan, está escrito aquí en el pasuk en Perashat Re'eh, Kiam Kadosh Ata, la Hashem lo queja, no te va a ser que diga Jalevimo. El pasuk dice, vos sos un pueblo, tú eres un pueblo santo y no cocinarán carne con leche. Es decir, que cuando se refirió a la carne con leche a la prohibición, aclaró que ustedes son un pueblo santo y por eso tienen la prohibición. Y tenemos por otro lado que el pasuk nos advirtió y nos dijo en la Perashat Mishpatim, ustedes son hombres santos, no coman la carne de un animal que fue atacado. Entonces, nosotros tomamos, ustedes son un pueblo santo, con ustedes son personas santas. Santidad con santidad. Así como aquí fuimos advertidos claramente, son hombres santos, no pueden consumir de la carne del animal que fue atacado. Malealán Azur, Afkan Azur. Aquí también, cuando dijo, ustedes son un pueblo santo, no cocinen carne con leche, al aclarar este detalle, son santos, viene a decirnos la prohibición que les dije que por ustedes son santos no pueden consumir, aquí también es aplicable y no pueden consumir ustedes tampoco de lo que es una mezcla de carne con leche. Entonces de ahí es de donde aprendemos la prohibición de no consumir carne con leche.